Bueno, seguimos con el punto en el que estábamos, este marco normativo en el que nos situamos, y simplemente para explicaros también que dentro de poco, en los próximos meses, se aprobará, si todo va bien y así lo decide el Parlamento Vasco, la nueva ley de protección de datos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Básicamente es una ley que regulará el funcionamiento, la actuación de la nueva Autoridad Vasca de Protección de Datos, que así se va a llamar, al frente de la cual habrá una presidencia y, bueno, pues tiene una serie de características y de, bueno, pues establece las medidas que tiene que cumplir para el procedimiento sancionador, para establecer distintos tipos de sanciones, por ejemplo, o de inspección o de actuación de todo tipo en relación a las administraciones públicas vascas. Una cuestión que sí es importante saber es que la nueva ley de la Autoridad Vasca de Protección de Datos centra la competencia o sitúa la competencia de la autoridad en relación a las universidades del sistema universitario vasco. En el proyecto de ley, ya veremos cómo queda finalmente, se incluye la competencia de la autoridad para todas las cuestiones vinculadas al sistema universitario vasco, entendiendo dentro del cual las tres universidades existentes. Por lo tanto, la universidad pública, sin ninguna duda. La universidad pública con una diferencia que ya nos viene de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es la imposibilidad de imponer sanciones económicas, multas, a la universidad pública vasca, porque la ley orgánica estatal, la ley orgánica que hemos hablado antes, 318, dice que no se podrán imponer más que amonestaciones a apercibimientos, que se llama técnicamente, a las universidades públicas, ¿vale? Por lo tanto, hay algunos matices, pero bueno, ese es el marco. Reglamento europeo, ley orgánica estatal, ley orgánica 3/2018 y proyecto de ley que verá la luz en los próximos meses de ley vasca de protección de datos. En este contexto normativo, la universidad, la UPV, la Universidad Pública Vasca, se compromete dentro del marco de referencia impuesto por estas normas, más la legislación universitaria, que también tiene disposiciones sobre el tratamiento de los datos, se compromete a cumplir los derechos y libertades de las personas usuarias en las diversas actividades de tratamiento de datos que realicen en su gestión ordinaria. Todas las actividades de tratamiento, son todas aquellas que la universidad realiza cuando trata datos de las personas. Es decir, nosotros tenemos desde la universidad relación con una persona en cualquiera de sus formatos, una actividad que se organiza, un evento, una inscripción a una formación reglada, una actividad deportiva, una compra de un producto, una compra de un servicio o cualquier otra, una contratación de personal o cualquier otra actividad que tenga que ver con la actividad universitaria ordinaria. En todas esas facetas vamos a tener que respetar todos aquellos aspectos de la normativa que nos obliguen en cada uno de los casos. La normativa de protección de datos en relación al ámbito universitario ha tenido muchas variaciones o muchas interpretaciones. La propia Agencia Española de Protección de Datos, como veremos y mencionaremos después, ha tenido algunas actividades o algunos momentos en los que ha interpretado mediante dictámenes o en procedimientos en los que se ha seguido un procedimiento sancionador contra alguna universidad, ha tenido ocasión de interpretar distintos aspectos de la normativa. La normativa de protección de datos es muy interpretable, es una normativa que se caracteriza por ser muy generalista en su formulación y muy poco concreta. No tenemos una regulación detallada de cada caso, cada situación, sino que lo que tenemos que hacer es interpretar el principio general en el caso concreto, ¿vale? Esa interpretación del principio general en el caso concreto nos lleva a que en ese caso concreto también vamos a tener que aplicar la normativa sectorial, la normativa universitaria, por ejemplo, académica, o la normativa de todo tipo que nos obligue, pues si estamos hablando de la contratación de personal laboral, pues tenemos que aplicar el Estatuto de Trabajadores, la Ley de Función Pública Vasca, etcétera, en aquellos aspectos que en esas leyes se hable de protección de datos,
¿Vale? Por lo tanto, en el caso concreto vamos a tener que coger el bloque de la normativa de protección de datos, los principios de los que vamos a hablar, más la normativa sectorial. Eso es un poco lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a interpretar o aplicar al caso concreto la normativa, las situaciones previstas en la legislación general y aplicarlas al caso concreto. ¿Vale? Bien, esta es una pequeña aproximación a estos dos, a estas cuestiones, al contexto jurídico y a esta pequeña lógica o filosofía de cómo es la normativa de protección de datos, cómo se debe interpretar, y enseguida ya pasamos al tema 2, donde nos vamos a detener un poco más en los conceptos, principios, etcétera, un poco más en detalle, ¿vale? Enseguida seguimos con el tema 2.